Buenos días, mi nombre es Tania Granados, responsable de la Subdirección de Vinculación de la Coordinación General de Protección Civil. Les doy la bienvenida al tercer día del ciclo de conferencias magistrales septiembre 1985-2017, un enfoque internacional al riesgo sísmico. El día de hoy tenemos dos conferencias. Por favor, les pedimos a los participantes que silencien su micrófono. La dinámica es la siguiente. Al finalizar de la sesión, tendremos 15 minutos para preguntas y respuestas. Les pido que a lo largo de la charla escriban en el chat sus preguntas para que puedan ser leídas y respondidas. Muchas gracias, Tania. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este tercer día del ciclo de conferencias magistrales que hemos organizado en la Coordinación General de Protección Civil y el Programa de Desarrollo Interinstitucional Municipal. Creo que es para mitad de semana. Tenemos un programa muy bueno, muy rico en conocimiento, especialmente para Puebla y para lo que significa con esta primera conferencia sobre sismos y patrimonio cultural. La cantidad de inmuebles históricos y la importancia o la aportación del patrimonio cultural poblano al nacional. Yo quiero presentar con mucho gusto, quiero agradecer primero al gobierno de Italia por ayudarnos a tener con nosotros hoy a María Elena Corrado, arquitecta del Ministerio de Patrimonio Cultural de Italia. Ella no solamente es arquitecta, tiene una especialización en conservación de monumentos y un doctorado en rehabilitación y conservación de asentamientos. Ella va a estar con nosotros hoy hablándonos de la experiencia que se ha vivido en Italia. Ya nosotros hemos sido testigos y los hemos acompañado a través de los medios de comunicación con los sismos que se han presentado en años recientes. No le voy a quitar mucho tiempo porque sé que quizás de ustedes haya muchas preguntas. Espero que así lo hagan, que aprovechen el chat y que pongan sus preguntas y que al final de la conferencia nos las pueda responder. Muchísimas gracias. Estoy segura que con tu participación, María Elena, podremos contribuir a la construcción de una Puebla más segura y resiliente. María Elena, el micrófono es tuyo. Vale. Buenos días a todos. Ahora intento compartir de una forma eficaz mi presentación. Ok, entonces lo dejo así. Es que no es la presentación, es el PowerPoint, pero da igual. Lo presentaré así, es mejor. Vale. Entonces, esta es la imagen de mi instituto donde trabajo yo, el Instituto Central para la Restauración, que es un instituto que colabora con las otras oficinas del Ministerio y que estudia y desarrolla metodologías y tecnologías para problemas particulares. En el caso del sismo, hemos estado trabajando y colaborando con las otras oficinas para encontrar soluciones a los problemas más grandes que hemos encontrado desde el último sismo muy fuerte que hemos tenido, que es el de el 2016, con distintos temblores en distintos tiempos, pero el peor fue el primero del 24 de agosto y los otros dos del 26 y 30 de octubre de 2016. También nosotros como instituto somos una escuela que trabaja para sacar restauradores y tenemos laboratorios, y la cosa más importante es que siempre trabajamos en distintas profesionalidades, o sea que trabajamos juntos. Esto era para presentaros esta nueva Dirección General de la Seguridad del Patrimonio Cultural, que es, como estaba diciendo, una oficina que ha estado creada justo para ocuparse de los problemas que pueden pasar en nuestro país. Como tenemos muchos problemas, muchos riesgos conectados con sismos, deslizamiento de tierras, volcanes, de todo tenemos en Italia, inundaciones, se ha creado la Dirección General de Seguridad del Patrimonio Cultural, que asegura, en cumplimiento de los lineamientos y directrices del Secretario General, la concepción, planificación, coordinación, implementación y seguimiento de todas las iniciativas en materia de prevención de riesgos y seguridad del patrimonio cultural y coordinación de intervenciones derivadas de emergencias nacionales e internacionales, también en colaboración con otras administraciones competentes. El director general lo que quería decir es que en las muchas actividades que hace, todo lo que hace lo hace en coordinación con las actividades del Departamento de Protección Civil y otras administraciones involucradas en las mismas intervenciones.
Hay también que decir que en Italia la Protección Civil tiene una sección justo de profesionales especializados en la protección de los monumentos y del patrimonio cultural. Algo muy importante que ha salido es que como hemos tenido muchos sismos, de cada sismo por lo menos hay que aprender algo. Y porque el sismo hace un montón de daños a personas y patrimonio, pero tiene también por lo menos que dejarnos más preparados para la próxima vez, porque desdichadamente, lamentablemente, hay la seguridad que pasará otra vez. Dos documentos muy importantes que se han escrito después de algunos sismos que se han tenido en Italia, son este decreto del secretario general y la directiva del ministro de Bienes y Actividades Culturales y Turismo relativa a los procedimientos para la gestión de las actividades de afianzamiento y salvaguarda del patrimonio cultural en caso de emergencias derivadas de catástrofes naturales. Son muy importantes porque con estos dos documentos se ha cambiado la forma de reaccionar a las emergencias. O sea, se ha nombrado directamente que el secretario general y luego los secretarios regionales, si pasa un desastre, enseguida son los responsables de la organización de la emergencia y son también los jefes de las unidades de crisis. Así que no hay que hacer autorizaciones ni nada. Si pasa un desastre, ya se sabe quién tiene que hacer, quién tiene que reaccionar a esta situación y solucionar, encontrar soluciones para esta emergencia. Y puede llamar personal de su región sin necesitar autorizaciones, burocracia vaya. Así que, si podéis ver aquí, se crea esta que se llama la Unidad de Crisis Nacional, que ya existe también en el tiempo que nosotros llamamos de paz, o sea, cuando no pasa nada, y se tiene que trabajar mucho en el tiempo de paz, porque hay que trabajar en la prevención y estar preparados. Y esto, en la unidad de crisis, trabajan juntos la protección civil siempre y es como una cabina de dirección donde trabaja la protección civil y el secretario nacional de nuestro ministerio. Claro, yo estoy hablando solo del patrimonio cultural. Para hablar de víctimas o de heridos o de otra cosa, no es mi tema, claro. Y en esta cabina de dirección trabajan el secretario regional, nuestro ministerio, los carabineros de que hablaba antes, los bomberos, los obispos y toda la parte religiosa, porque en Italia nuestros monumentos son en mucha parte iglesias y edificios religiosos, y también los directores generales de nuestro ministerio, junto a la protección civil. Y ellos deciden qué hay que hacer. Esta es una imagen de una de estas DICOMAC, que sería Direzione, Comando y Controllo, o sea dirección, comando y control, donde se decide qué hacer, dónde enviar a las personas, a los profesionales del ministerio y también de la protección civil, se dan prioridades y se deciden las intervenciones. Luego, cuando pasa un desastre, pueden haberse distintas regiones involucradas. Por ejemplo, lamentablemente en el sismo del 2016 estaban involucradas 4 regiones distintas. Entonces, se repite este sistema nacional en cada región. O sea, cada región tiene su secretariado regional que tiene su unidad de crisis y dentro de esta trabajan juntos protección civil, obispos, carabineros, bomberos y, claro, por supuesto, el ministerio. A mí me ha pasado también de estar dentro de la unidad de crisis del Lazio. El Lazio es la región con Roma, pero también con Amatrice, que fue cerca del epicentro del sismo de 2016. Y yo estaba en la unidad de crisis antes que pasara el sismo, pero cuando pasó el sismo yo ya sabía que estaba involucrada en las actividades que se iban a hacer. No necesitaba ninguna autorización más. Eso es más fácil porque ya se sabe enseguida quién tiene que hacer algo en este momento. Y ya se sabe también con estos decretos que he dicho antes,
ya se sabe también qué hay que hacer en la fase de emergencia. También otro documento muy importante fue una ordenanza justo de la Protección Civil italiana, que justo 2 días después del sismo ha dado indicaciones sobre las primeras obras urgentes de protección civil consiguientes al excepcional evento sísmico que ocurrió en el territorio de las regiones Lazio, Marche, Umbria y Abruzzo el 24 de agosto de 2016. Ese documento para nosotros del Ministerio es muy importante porque fue una de las primeras veces que los públicos oficiales del Ministerio podían ir junto a la Protección Civil y a los bomberos, junto en las áreas golpeadas, en las zonas rojas, claro, después que se hubiesen cogido las víctimas y salvado los heridos, claro, primero las personas, pero justo después que se acabó el problema de la urgencia más grave, o sea, de las personas, los públicos oficiales del Ministerio han podido trabajar junto a Protección Civil y bomberos y fuerzas del orden, también el ejército, para ayudar en el estudio y en la solución de los problemas más urgentes para el patrimonio cultural. Uno de los problemas más urgentes en los centros más golpeados por el sismo fue organizar los escombros, porque esta vez hemos tenido muchos centros históricos, muchos, como 5 o 6, que han casi totalmente colapsado, y el problema era cómo organizar los escombros. Y una circular de la Dirección General de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje, junto a la contribución de mi instituto con la directora de este año, Gisela Capponi, una arquitecta, han dividido los escombros en 3 tipos. Escombros de tipo A, bienes protegidos por el Ministerio del Patrimonio Cultural y Turismo. Escombros de tipo B, edificios históricos que pero no tenían una protección especial. Escombros de tipo C, edificios recientes sin interés cultural. Y esto fue muy importante para trabajar y hacer un plano. Esto es un borrador de la situación de Amatrice después del terremoto de agosto. Luego, lamentablemente, ha peorado mucho y han colapsado muchísimas otras partes de la ciudad con los otros temblores. Pero fue muy importante para empezar a entender cuáles eran las prioridades para trabajar y proteger lo que se quedaba de los bienes culturales y del patrimonio. Y esto es un poquito el cuadro general de lo que hay que hacer en la emergencia en Italia. O sea, las actividades son estas, que pueden hacer solo los funcionarios. A lo mejor pueden llegar funcionarios de toda Italia en forma de voluntario, pero solo funcionarios públicos del Ministerio de Bienes Culturales. Y podemos hacer esto: el reconocimiento del estado de conservación de bienes inmuebles y muebles, las recuperaciones de bienes muebles en el territorio, la creación de grupos técnicos científicos para intervenciones rápidas en la viabilidad. Ahora explicaré mejor lo que estoy diciendo con imágenes, pero esto es todo lo que esos decretos que he dicho antes piden para cuando se empieza a vivir la emergencia. ¿Algún problema? ¿Se entiende? Sí. Y también hay, como por supuesto, obras de afianzamiento y equipamiento de depósitos. Sería muy importante que los depósitos se pudiesen individuar antes que pasara algún sismo. Es algo muy difícil porque primero hay que encontrar los sitios para poner las personas que se huyen de la zona roja del sismo. Pero también habría que individuarse antes edificios que sean adecuados para las recuperaciones de los bienes muebles. Y luego hay toda una documentación que está ya fija, estudiada por la Protección Civil junto a nuestro ministerio, para la documentación en apoyo a los reconocimientos y recuperaciones en el territorio. En estas fichas trabajan distintos profesionales del ministerio, trabajan
los arquitectos, pero también históricos del arte, restauradores, arqueólogos. Los arqueólogos trabajan mucho en la gestión de los escombros, porque como están más acostumbrados de nosotros a los colapsos, son los que más reconocen las cosas cuando hay daños muy, muy graves. Y luego también hay ingenieros y estructuristas que en el ministerio no son muchos, pero pueden llegar por otras estructuras públicas. Si hay algún problema podéis decírmelo, que oigo algún ruido y no sé. Luego, los documentos que se necesitan, que utilizamos para trabajar en la emergencia son estos. La ficha expeditiva para el levantamiento del daño que se hace para palacios, pero especialmente la que funciona mejor de momento es la que se hace para iglesias, porque los edificios son muy difíciles de evaluar de forma expeditiva de momento, pero estamos trabajando en esto. La de la iglesia funciona casi perfectamente. Luego hay la ficha de segundo nivel para el levantamiento del daño, siempre justo para las iglesias, con practicabilidad, ya la veremos. Y hay la ficha de intervención y luego hay todos los documentos para los bienes muebles. O sea, la ficha de intervención, la ficha de acompañamiento bienes muebles removidos y la ficha de intervención rápida en bienes muebles removidos. Estas son cuando se llega, por ejemplo, en una iglesia y dentro hay un montón de bienes muebles. Entonces, la primera ficha se necesita para describir la situación. La segunda, para hacer una lista de los bienes que hay que desplazar y llevar a un depósito, porque no pueden quedarse ahí, porque están demasiado en peligro. Y la tercera es para, de los bienes que se han recuperado y que están en el depósito, los que necesitan una intervención rápida, porque a lo mejor algunos están bien y no necesitan nada. Pero hay que llenar todas estas fichas, y no es para perder tiempo, pero es porque tenemos que marcar todo, porque no sabemos cuánto tiempo va a durar la emergencia, no sabemos cuándo se podrá volver otra vez en las iglesias, no sabemos muchas cosas y todo lo que podemos registrar en unos sistemas informativos y tener informaciones justas es todo muy importante, porque tampoco sabemos si nosotros seremos los que se ocuparán de estos bienes en el futuro, porque los funcionarios cambian de oficina, tienen su propia vida, entonces hay que llenar estas fichas de la forma más objetiva posible para dejar importantes informaciones a quien tendrá que reconstruir. Estas son las fichas de segundo nivel que van más en fondo, y las dos son muy interesantes porque tienen una simplificación de los daños estructurales que se pueden haber, y hay todo, no puedo enseñarlo ahora, pero hay muchos mecanismos de colapso que se pueden ver de las grietas que hay en los edificios, y con esta forma de ficha se puede evaluar el nivel de daño que hay en cada edificio, y en particular por la ficha esta de segundo nivel se va en equipos siempre con ingenieros estructurales calificados que emiten la factibilidad de utilización, porque ellos tienen que poner su asignatura y decir que el edificio está bien y se puede seguir a utilizar, o no está bien y qué condiciones hay para ponerlo otra vez eficaz. Entonces, esta ficha es muy importante porque nos da una primera idea de cómo se puede, de qué hay que hacer en los edificios. Y es necesario para Protección Civil y Ministerio para establecer una escala de prioridades, dónde es más importante hacer algo y dónde se puede esperar. Además, es necesaria también la presencia de históricos del arte que digan los bienes muebles, las decoraciones y muchas cosas que están en los edificios, en qué condiciones están y qué riesgo tienen de colapsar o de tener problemas en el futuro. Antes, hablando de las intervenciones que hay que hacer en la emergencia, en esta slide aquí, después de los reconocimientos del estado de conservación y las recuperaciones de bienes muebles,
hay estos grupos técnicos científicos para intervenciones rápidas en la viabilidad. Este es un ejemplo. Nosotros en este me encontré yo fue en el primer grupo que hizo esto. En la viabilidad es porque en estos centros muy dañados y con mucho riesgo, las personas de protección civil, los bomberos y los funcionarios tienen que pasar, tienen que trabajar. Así que las viabilidades tienen que estar libres y por lo más posible sin peligros. Así que las primeras intervenciones que hay que hacer muy rápidas son sobre los monumentos que se podrían colapsar en la calle y matar a la gente que está ahí trabajando para solucionar los problemas. Entonces, uno de los primeros sitios que nos han llamado a evaluar fue esta torre. El grupo con que he trabajado era de funcionarios MIVAC, técnicos estructurales, técnicos del ayuntamiento, bomberos, carabineros esto es especializado en tutela patrimonio cultural. Por suerte, hicimos una primera intervención que consiguió que con los temblores de octubre esta torre no se cayera. Desdichadamente, pero se cayó casi todo lo que había alrededor. Y la situación ahora es muy mala, porque esta era la situación en septiembre de 2016. Después de octubre, esta era la iglesia que veis aquí. No sé si podéis ver mi flecha y mi mouse, espero que sí. Y la torre luego ha tenido muchas más intervenciones y sin mí, con otros grupos técnicos científicos, y se ha protegido muy bien y se consiguió que no se cayera. Pero desdichadamente la situación era muy, muy grave en este sitio. De hecho, aquí hay otras fotos. Si veis, esto es septiembre y esto es un año después. Esta casita roja es la misma. Como podéis ver, casi todo alrededor se ha caído. También en esta situación. De las otras actividades que se han tenido, es muy importante la actividad de afianzamiento de iglesias. Por ejemplo, esta es Amatrice, una iglesia donde yo fui responsable del afianzamiento, donde hemos intentado sobre todo salvar todas las obras de arte que habían y que tenían riesgo de caerse al suelo. Y por esto hemos tenido también la ayuda del ejército. Pero ahora paso a otra cosa muy importante donde trabaja, toda la cosa que hice aquí, así, hasta ahora, fue como miembro de la unidad de crisis del secretariado. Esto, en cambio, es una cosa que hago como Instituto Central de la Restauración. O sea, este es un instrumento muy importante para la prevención de daños. Sale todo de uno de los más antiguos teóricos de restauros y director de nuestro instituto que estudió la restauración preventiva, o sea, protección y eliminación de peligros para asegurar las condiciones favorables para apreciar el monumento en su contexto, investigar sobre el estado de consistencia de la materia, investigar las condiciones ambientales. Entonces, desde aquí, desde los años 90 hasta hoy, se ha intentado poner a punto un mapa de riesgo, o sea, un mapa con la tecnología GIS que pudiese destacar los diferentes riesgos que pueden afectar a un monumento, desarrollar intervenciones de mantenimiento, conservación y restauración más racionales y efectivos, proporcionar herramientas específicas para actividades científicas y administrativas en el territorio italiano, con database, con fichas de vulnerabilidad, planes, imágenes, datos, y una ayuda en la emergencia. O sea, este es un instrumento que tendría que funcionar más como prevención, pero luego se utiliza porque es muy rápido en la emergencia para conocer el territorio donde pasa un desastre. Entonces se ha revelado más útil cuando sirve en urgencia, pero su utilidad es muy importante en la prevención. Este es un ejemplo de la mapa de riesgo justo en Amatrice, que, como decía, es un sistema de bancos de datos alfanuméricos y cartográficos capaz de explorar, superponer y procesar información sobre los posibles factores de riesgo planteados al patrimonio cultural. Para nosotros, el riesgo es la posibilidad de que un evento adverso pueda causar daños a algo que tiene el valor de patrimonio cultural. Riesgo es una función de dos variables, vulnerabilidad
que puede ser individual, pero también territorial, y peligrosidad, que es territorial. El objetivo es identificar los bienes expuestos a riesgo de pérdida para planificar la intervención de conservación adecuada. Y para poder construir un modelo se utilizó un enfoque estadístico, porque nosotros no podemos saber cuándo va a pasar un desastre. Lo único que tenemos es la estadística de momento. Hay también estudios que están hundiendo con otras formas, pero nosotros trabajamos en esto, en base al cual se evaluaron los bienes individuales como unidades de una población estadística sobre la cual se intenta evaluar el nivel de riesgo. Dicho muy rápido, la vulnerabilidad es la probabilidad que un bien pueda ser dañado y lo estudiamos nosotros como Ministerio del Patrimonio Cultural. La peligrosidad es la componente de riesgo que describe el proceso de deterioro físico de los elementos determinado por la agresión potencial del territorio. Esto no lo estudiamos nosotros, lo estudia el Ministerio de Medio Ambiente, lo puede estudiar también la Protección Civil, las universidades, quien se ocupa de geomorfología, de inundaciones, de todo esto. Y las dos, vulnerabilidad y peligrosidad, claro, todo nace con un enfoque interdisciplinario, o sea que para trabajar en estas cosas hay que cooperar con todo tipo de profesionales y nosotros cooperamos con otros ministerios y otras instituciones. Nosotros ponemos el tema del patrimonio cultural en el mapa y las otras instituciones nos dan informaciones sobre el peligro que hay en el territorio donde están los monumentos. No sé si está claro, está muy rápido todo. Y vulnerabilidad y peligrosidad están divididas en los mismos dominios, ambiental, aéreo, o sea, para la vulnerabilidad, el aspecto, ¿sí? No, el aspecto de la superficie, para el territorio, los factores climáticos y la polución, los problemas estático-estructural, para la vulnerabilidad son las características constructivas y estático-estructurales del monumento, para el territorio son las características geomorfológicas del suelo y del subsuelo, o sea, los problemas, el peligro que se pueda verificar un sismo, una inundación, un deslizamiento de tierra, una avalancha, un volcán, todo esto. Y luego hay el aspecto, el dominio antropogénico, que para la vulnerabilidad es la evaluación del uso y de la seguridad del monumento. Para la peligrosidad son las dinámicas demográficas y socioeconómicas del territorio. Podrían ser también las guerras o también las manifestaciones políticas o algo. La vulnerabilidad específica del sitio, basada en su estado de conservación, junto con el conocimiento de la peligrosidad en el área, define el nivel de riesgo al que está expuesto un sitio o monumento. Esto es un ejemplo muy rápido, o sea, nosotros en el mapa ponemos la concentración de monumentos. Aquí se puede ver un sitio y hay todos estos cuadraditos y circulitos son monumentos arqueológicos o arquitectónicos en el mapa de riesgo. Pero esta zona está en donde está este círculo amarillo. Dentro hay la zona violada, que es la zona, por ejemplo, más peligrosa por el sismo. Así que uniendo la vulnerabilidad, o sea, la concentración de bienes, y la peligrosidad, o sea, la sismicidad de la zona, podemos saber que el riesgo de un daño al patrimonio cultural es muy alto. Aquí, en esta imagen, hay la situación, esta es la vulnerabilidad individual, que sale desde llenando la ficha de vulnerabilidad para cada monumento. Y desdichadamente, esto no es el riesgo, esto es el daño, porque aquí el riesgo se ha convertido en el desastre. Pero es espero que se pueda entender lo que quiero decir, o sea que uniendo las informaciones sobre vulnerabilidad del patrimonio y las informaciones sobre la peligrosidad del territorio, se puede entender dónde hay más riesgo de daño. Y esto es algo muy importante porque estamos cooperando sobre esto también con la Protección Civil para escambiarnos datos. Y aquí hay toda una explicación de cómo se recopilan y llenan fichas de vulnerabilidad después del estudio del campo, el procesamiento de datos, pero estas fichas no son como las que enseñé antes, estas son antes que pase algo, para entender cuánto es vulnerable un edificio.
Y no voy a hablar mucho sobre esto porque, claro, hay que dividir entre bienes arquitectónicos y arqueológicos, hay distintos niveles y hay que evaluar el daño que tiene cada edificio para conocer su estado de conservación. Y la vulnerabilidad se calcula estadísticamente con un algoritmo y una vez que se haya llenado todos estos datos. Esto es en el mapa de riesgo. Se puede ver este edificio, por ejemplo, es un edificio de madera que no ha pasado ningún desastre, pero se ha evaluado por esto una vulnerabilidad que para la arquitectura está dividida en los 3 dominios que he dicho antes, y luego por cada elemento se ha hecho el análisis de los daños y por cada daño se ha puesto una imagen y sale al final la vulnerabilidad, que en la parte arquitectónica es dividida en 3 tipos de vulnerabilidad. Para la arqueológica es más sencilla, solo sale un único nivel, que es muy importante porque es útil para siempre establecer una escala de prioridades. Nosotros siempre hablamos de gestión de un territorio y de cuando luego se decide que hay que hacer una restauración, hay que hacer un proyecto específico. Esto todo es en el campo de la estrategia de prevención. No es para intervenir, operar sobre un edificio. Es una estrategia para decidir qué hacer en un territorio, con los monumentos que hay en un territorio que tiene un riesgo de daño. Ha sido también muy útil trabajar con drones y satélites. Con esto me conecto a la intervención que vendrá después, después que yo. Porque donde los ojos humanos rápidamente no pueden llegar, en algunos proyectos que han involucrado muchos partners, hemos estudiado la posibilidad de cooperar con drones y satélites y fue muy útil. Y luego voy rápidamente hacia una conclusión. Todas estas fichas se van a poner en el mapa. Para hacer la ficha de vulnerabilidad se necesitan recursos, así que se trabaja sobre proyecto y no es algo que se puede hacer en todo el territorio muy rápidamente, pero es algo que es muy útil. Esto fue la primera fase de los años 90 en que se empezó a llenar el mapa. Y luego todos estos datos se van a unir con otros datos, otros bancos de datos del ministerio, en un programa, en un sistema informativo territorial que se llama Vincoli in Rete, que pero no se puede traducir en otros idiomas, y yo lo llamo protección del patrimonio online, en otros idiomas. Aquí, por ejemplo, se puede ver arriba el problema hidrogeológico en el territorio, la peligrosidad estructural hidrogeológica del territorio. Aquí hay todos los monumentos que se caen en zonas de peligrosidad de inundaciones. Y como podéis ver, hay 30.000 bienes que tienen medio riesgo de inundación y 13.000 bienes que tienen el riesgo alto en Italia. Esto, por ejemplo... María Elena, ¿sí? Disculpa la interrupción. Se cortó la presentación. No sé si puedas darle ahí en presentar ahora, retomar presentación. Pero ahora me vais a ver, me estáis viendo. No, es que alguien nos cortó la presentación, entonces tienes que retomarla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Me desconecto y vuelvo otra vez? ¿En presentar ahora? Cojo otra vez la presentación. Exacto, listo, ahí está bien, gracias. Pero no sé dónde os han parado. O sea donde estaba, ahí se queda donde ibas, no hay problema. A ver, un segundo. A ver si... Ahora estáis viendo. Ahí ya está bien, está el mapa azul y con los colores. Esto era, entonces era donde había esta representación gráfica de peligrosidad hidrogeológica y luego donde caen las zonas más peligrosas para la hidrogeología. El Instituto del Ministerio del Medio Ambiente que nos da estas informaciones ha visto que caen todos estos monumentos que están registrados en nuestros bancos de datos, así que han podido evaluar que hay 30.000 monumentos que están a riesgo al medio hidrogeológico en Italia, más o menos, y 13.000 unidades de monumentos arqueológico o arquitectónico a riesgo alto. Esto es muy importante saberlo. Y lo mismo se puede hacer con los deslizamientos de tierras.
Aquí hay los datos de peligrosidad en mapa del Ministerio del Medio Ambiente, del ISPRA, un instituto que trabaja y colabora con nosotros, y abajo hay todos los monumentos que se caen en zonas de riesgo, de peligro de deslizamiento de tierras, o sea, las zonas a riesgo. Esto es muy útil saberlo y muy rápidamente, y en este programa Vincoli in Rete se pueden unir, es un sistema que tenemos en el instituto y que ahora está pasando a la Dirección General, bueno, no se sabe bien cómo se está organizando, pero donde llegan todas las informaciones que están contenidas en todas los principales bancos de datos del ministerio. Así que hay el catálogo, hay de la Dirección General Arqueología, Bellas Artes y Paisaje, todos los monumentos que tiene un decreto de vínculo, de protección, y entra también todo el mapa de riesgo y todas las fichas de vulnerabilidad y todas las informaciones sobre los bienes culturales protegidos y también no protegidos, pero que tengan una ficha de catálogo. Así que podemos ver en mapa rápidamente todos los monumentos importantes que tenemos en el territorio italiano y cooperamos con muchas instituciones como la Protección Civil. Entre otras cosas, el instituto está cooperando con la Protección Civil italiana en un proyecto de intercambio de bancos de datos y trabajamos también con estas otras instituciones y las universidades y los carabineros, de forma que podremos tener muy rápidamente muchas informaciones. Para concluir, creo que sea mejor llegar a esta parte que es importante y luego solo un ejemplo sobre el sismo. El uso correcto de la mapa de riesgo es, como decía, para públicos oficiales, una forma importante de rápida investigación, sobre todo el contexto de un proyecto de un monumento. Para los responsables de áreas, se trata de sistemas rápidos de apoyo para estrategias de conservación, monitoreos y control en zonas territoriales interesadas por importantes aspectos culturales. Para profesionales en el campo de la conservación, se trata de soporte para recopilar muchas informaciones importantes al momento de empezar un proyecto. Y para quien trabaja en situaciones de emergencia, se trata de medios fundamentales para conocer de inmediato muchas informaciones sobre un área afectada. No es correcto pensar de utilizar esto para sacar certificados o para hacer proyectos. Para esto hay que hablar con las oficinas legales autorizadas y hay que hacer todos los dibujos, levantamientos y análisis diagnóstico que necesita para un proyecto. O sea, esto es algo que se hace o antes en la estrategia o después en la emergencia. Un ejemplo rapidísimo es que cuando pasó el sismo, en la misma noche que pasó el sismo, mi colega fue llamado al teléfono y gracias a este sistema puso el cursor en el centro del área, en el epicentro del terremoto y hizo una investigación circular con un radio de 20 kilómetros y ha podido enviar a la Protección Civil el número más o menos exacto de monumentos involucrados en la zona y también dividido por regiones y también de los bienes muebles, porque ahora estamos también tratando de estudiar los monumentos como contenedores de bienes muebles, así que la Protección Civil y el Ministerio han podido entender más o menos cuáles eran los recursos que había que involucrar en la emergencia, enseguida. Y esto es muy importante. Claro que es muy difícil que sea completo todas las informaciones en el territorio. Hay que trabajar todas las oficinas territoriales periféricas y es algo vivo. Un GIS es algo que hay que poner al día cada día. O sea que es muy importante trabajar siempre para tener los datos más completos posible. Y esto, el último que luego concluyo, muy importante esto que decía de los contenedores. O sea que en VIR, Vincoli in Rete, o sea, Patrimonio Cultural Online, hay tablas creadas por el sistema y transmitidas a los equipos de detección de daños sobre los bienes inmuebles, pero también los bienes muebles contenidos en las iglesias, en los museos, en los edificios más importantes. Y si la gente, los profesionales que se van en la zona de emergencia, consiguen sacar estas informaciones antes de ir en las zonas rojas, pueden buscar mejor las cosas, porque si uno llega enfrente de un edificio colapsado y no sabe qué hay dentro y no sabe nada de esto, no puede hacer mucho.
Si se va en una iglesia colapsada y sabe que hay un crucifijo, que hay una pintura mural importante, que hay algo con informaciones, puede hacer algo más útil. Y creo que esto sea para concluir, porque esto era justo un ejemplo de una iglesia donde estoy trabajando para enseñar todo lo que se puede encontrar en Vínculo y Red sobre esta iglesia. Se puede entrar desde aquí en el decreto de vínculo, solo los funcionarios públicos. Se puede entrar, ver las medidas principales, se puede ver la ficha de catálogo, se pueden sacar los bienes que están contenidos dentro, se pueden sacar, exportar con PDF, KPML, XLS para llevárselo a la zona roja y ya está. Esto justo para enseñar que la iglesia luego estamos trabajando mucho en esta iglesia y que estamos consiguiendo de reconstruir algo. Esta era antes del terremoto, del sismo, y esto después, y esta es la situación que estamos consiguiendo reconstruir en el laboratorio, y también tenemos un sitio internet donde la gente puede compartir con nosotros informaciones. Ya está. Perfecto, muchísimas gracias, María Elena. Y bueno, una disculpa ahí por las fallas técnicas, sabemos que ahorita a veces se nos... Por eso soy yo también, que no soy muy acostumbrada a estas formas de hablar. La única vez que me fue en Puebla fue, no, la primera y última, fue en la UNAM en 2018, o sea que conozco vuestra ciudad, y es todo distinto cuando se habla viendo las caras, pero... Claro, pues bueno, eres bienvenida cuando quieras regresar aquí a Puebla, que estén todas las condiciones, ¿no? Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Tenemos la primera. Buenos días. ¿Cómo manejan ustedes en la prevención si en un edificio considerado como patrimonio cultural, por las características de se genera un riesgo en el que se tuviera que hacer un cambio sustancial en él para disminuir o quitar el riesgo? ¿Permiten ustedes hacer este cambio? Entonces, esto no es el tema de lo que habla, o sea, que esto es lo que pasa después. O sea, que nosotros estamos estudiando la forma de estudiar los riesgos. Lo que pasa después es que hay un montón de leyes en Italia para mejorar la respuesta al sismo de los monumentos. Hay muchas líneas guías, muchas cosas. Claro que no se puede respetar se dice que no se puede adecuar al 100% un monumento contra el sismo si lo que hay que hacer puede dañar el valor de este monumento. O sea que hay que hacer un proyecto, un estudio muy complicado porque hay que mejorarlo a lo máximo posible, pero sin quitarle su esencia más importante, o sea, su valor. O sea, por un ejemplo, no sé, no se podría cubrir de hormigón el Coliseo, vamos a decir. O sea, hay que hacer de todas las intervenciones que se puedan para mejorar, y la superintendencia del ministerio están justo para evaluar los proyectos de mejora contra el sismo. Pero hay que cooperar, como siempre, otra vez, hay que colaborar entre ingenieros estructurales y restauradores y arquitectos y gente que protege los monumentos para encontrar la solución mejor, que es algo cerca de la sostenibilidad, pero en el tema del sismo. O sea, no sé si se ha entendido, porque es un tema muy complejo. Habría que hablarse días sobre esto, pero no sé si fue bastante lo que he dicho. Muchísimas gracias. Sí, fue muy claro. La segunda pregunta. Dentro del catálogo de los edificios protegidos, ¿cuál es el edificio más antiguo que tienen registrado para su conservación en caso de sismo? Entonces, para nosotros en Italia es muy, muy difícil, casi imposible hablar de valor de los edificios, de escala de valores, de antigüedad. Esto ya he hablado muchas veces en México, también es cerca del tema del seguro, de cuánto vale un edificio, del dinero, del más antiguo. Para nosotros es imposible, porque tenemos monumentos arqueológicos de prehistoria hasta ahora, monumentos muy pequeños, muy grandes. Nosotros no pensamos que se pueda establecer una prioridad fija de los monumentos que tenemos.
La única prioridad que se puede hacer es en la emergencia, porque depende de la zona donde se encuentra el monumento, de su estado de conservación, pero puede ser también que un edificio más moderno sea más importante como valor artístico o también como devoción de la gente. O sea que para nosotros en Italia, además con los cascos históricos, con los cascos antiguos, donde hay un valor que está interconectado entre los edificios. O sea que el problema es también esto, no son monumentos aislados, casi nunca. Siempre se habla de un complejo, de un contexto. Así que no se puede decir lo que hay de más antiguo o de valor más grande. Intentamos comparar viendo muchos parámetros, también de su estado de conservación, de su posición estratégica, por ejemplo, para proteger las viabilidades cuando pasan los bomberos. Y esto se necesita para hacer una escala de prioridades, pero depende de la situación. También esto, no sé si está claro, pero que son temas que no son fáciles. Claro, sí, en cuanto a patrimonio, pues no podemos ponderar. La siguiente pregunta. El Instituto de Patrimonio trabaja en el análisis de vulnerabilidad desde la década de los 90. ¿Cuántos monumentos se pueden estudiar con el presupuesto anual asignado? Es que no es un presupuesto fijo, porque depende a menudo de los proyectos, porque nosotros como instituto hemos estudiado la metodología. Luego habría que hacerse proyectos en cada oficina territorial y esto todavía no se ha hecho. Y nosotros como instituto trabajamos con proyectos que pueden ser, varian, no son siempre igual cada año. Pero ahora estamos empezando a colaborar también con oficinas territoriales. Por ejemplo, nos han pedido fichas de vulnerabilidad en algunos parques arqueológicos, así depende de quién gestiona la zona y nos llama. Nuestra idea sería de formar o preparar la gente en el territorio para que se pueda hacer por su cuenta, siempre del ministerio, pero de otras oficinas territoriales, que pueda hacer por su cuenta estas fichas y así que llenando siempre más el territorio. Pero no hay un dato fijo sobre esto tampoco. Muchas gracias. Bueno, comentan, muy interesante el estudio de vulnerabilidad, peligrosidad multidisciplinaria e interdependencias. ¿La integración de este equipo es permanente o solo por proyecto autorizado? Las dos cosas, o sea que depende. Por ejemplo, con algunas instituciones tenemos una convención que dura por años. Y, por ejemplo, con el ISPRA, este Instituto de Medio Ambiente que nos da las informaciones sobre peligrosidad, tenemos muchas informaciones desde años. Estamos trabajando juntos desde mucho tiempo. Pero en cambio con otras instituciones trabajamos en proyecto, así que esto también es vario, pero ya es importante también que en nuestro instituto y en nuestro ministerio trabajamos juntos. Lo de trabajar juntos para la unidad de crisis se hace siempre, enseguida cuando pasa un problema de un desastre, esto siempre. Pero sí, para el trabajo de la vulnerabilidad mucho se trabaja en proyectos, pero también hay algunas colaboraciones que son fijas. Por ejemplo, también trabajamos casi siempre sin continuidad con el Instituto del Catálogo, que es muy importante, y como Instituto Central de la Restauración, casi todo lo que hacemos lo compartimos también con el Instituto Central Catalogación y Documentación, y intentamos hacer un trabajo coherente y enfrentarnos siempre. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la participación de las universidades? ¿En qué tareas los apoyan? ¿Cómo se dio la integración y el vínculo con ellos? Eso también es con convenciones específicas y proyectos. Por ejemplo, ahora se está trabajando con la Universidad de Roma, que está estudiando un tipo específico de ficha de vulnerabilidad sobre, como estaba diciendo, los centros históricos. Porque como un problema de Italia también es que no se trata a menudo de un edificio aislado, pero siempre se trata de cascos. Entonces se está estudiando una ficha de vulnerabilidad
justo para el entero centro histórico y no solo para un edificio. Entonces esto se está haciendo con la universidad, por ejemplo, pero también se pueden estudiar otro tipo de proyectos de esta forma. Se están haciendo muchos estudios sobre específicas fichas de vulnerabilidad. Por ejemplo, hay también una que habla de los bienes que están en el mar, subacuos, no sé si se dice en español, pero hay muchos proyectos que se están estudiando para desarrollar mejor este tema de la ficha de vulnerabilidad y de estos valores de vulnerabilidad. Muchísimas gracias. Lamentablemente se nos está terminando el tiempo. Claro. Bueno, hay muchas preguntas. Muchísimas gracias, Marilena. Voy a leer la última pregunta y bueno, esperemos que sea la primera de muchas charlas, ya que, bueno, es un tema que se puede hablar horas. La pregunta dice, ¿han pensado expandir a nivel mundial este programa que han desarrollado para la detención de bienes muebles e inmuebles dañados? Sería de muchísima utilidad para los gobiernos y para el INAH. Bueno, no es algo que pueda hacer yo. Yo estoy hablando de mi experiencia personal como funcionario o público oficial. Claro que hay que hablar con los dirigentes. Yo espero que esta nueva dirección general que se ha hecho justo para la seguridad sirva también para comunicar con el extranjero. Siempre hablando de mi experiencia, tengo que decir que en esos últimos años he viajado mucho porque en el extranjero he visto que hay mucho interés. El México es el más interesado de todos, pero también nos ha pasado de hablar de estos temas en otros países, como el India también. Hemos pasado encuentros bilaterales con el India, con la protección civil también italiana, o también en la Corea del Sur, o sea que en Argelia hemos, muchísimos países, ahora no voy a hacer la lista, pero claro que luego nosotros hablamos de un instrumento que es solo italiano y está muy conectado con la forma de protección legal de los monumentos italiana. Ahora no he podido explicárselo, pero claro que cada país tiene que hacer su propio sistema, porque hay muchísimas diferencias en el enfoque al patrimonio cultural. Entonces puede ser un ejemplo, pero también en las técnicas constructivas, en los mecanismos de colapso, hay muchas diferencias entre los países. Por ejemplo, vosotros tenéis las cosas en tierra, en adobe. Nosotros lo más que tenemos son ladrillos o piedra, en algún caso el hormigón, pero ya tenemos que mejorar la situación en el análisis del hormigón. Así que esto también es un tema muy amplio. Bueno, pues muchísimas gracias, Marilena. Doy por concluida la sesión de preguntas y respuestas. Y bueno, para cerrar la sesión, les cedo la palabra al director general del Programa de Desarrollo Institucional Municipal, Antonio Vasconcelos. Ok, correcto. Bien, agradecido con la ponente, ¿verdad? Creo que podemos ver que este ciclo de conferencias organizado por Protección Civil, en coordinación con el Programa de Desarrollo Institucional DIM del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gobernación, ha traído a ustedes, a todas, a todos, expertos en la materia, en cada uno de los temas que ellos están compartiendo. Hoy que nos comparte la doctora María Elena Corrado, este tema tan interesante de sismos y patrimonio cultural, sobre todo cuando hablamos de Puebla, Puebla ciudad, una ciudad que fue declarada desde 1987, si no estoy mal, como patrimonio cultural de la humanidad. Antes, incluso desde el 77, por decreto presidencial, había sido declarada zona de monumentos históricos Puebla. Es una zona también que se ha visto dañada, afectada por los sismos que se han presentado en el país. En 1985 y en el sismo último que tuvimos en el 2017, Puebla también ha sido dañada en esa área. Y creo que estos temas de prevención que nos están presentando ahora servirá de mucho para todas y todos ustedes que tienen a lo mejor edificios, monumentos históricos que son patrimonio cultural en los ayuntamientos que ustedes representan, para que todas y todos a lo mejor tomemos las medidas preventivas
en esto y también en lo que hemos aprendido en los otros temas que nos han compartido, como el sistema de alerta temprana y otros temas que nos seguirán compartiendo a lo largo de esta semana, encaminados al tema de la protección civil. Agradezco a la doctora Ana Lucía su esfuerzo, su trabajo, le reconocemos esta coordinación que está haciendo para poder traer a nosotros la información, y a los expertos, a los ponentes, muchas gracias por lo que nos comparten, ¿verdad? De parte de nuestro secretario de Gobernación, David Méndez, también un saludo afectuoso, un abrazo a todas y todos ustedes, y a ustedes por su disposición. Podemos ver cada día que se conectan, que reciben información, nos muestran, como siempre digo, el interés que tienen por capacitarse, por prepararse, por tener información actualizada, sobre todo para todas y todos ustedes que diariamente tomamos decisiones en distintos aspectos, pero también de manera preventiva podemos hacerlos en temas como estos que hoy estamos recibiendo. Muy interesantes, en verdad. Gracias a ustedes, a todas, a todos. Gracias, Tania, por la labor que están haciendo junto con Daniel, coordinado entre Protección Civil y BIM, ambas áreas de la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado de Puebla. Muchas gracias a todas y a todas, que tengan buen día,